Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo usar las funciones ordenar y ordenar por, que se pueden utilizar a partir de la versión de Excel 365. La función ordenar es una función matricial que nos devuelve una matriz con una serie de resultados, y que nos permite ordenar los registros de un rango de datos, de forma similar a la utilización de los comandos de ordenar que encontramos en el grupo de opciones ordenar y filtrar. Vamos a ver con una serie de ejemplos cómo utilizar esta función. La insertamos desde el desplegable de la categoría Búsqueda y referencia. Se nos muestra el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En la columna Matriz seleccionamos el rango que hace referencia a la columna de vendedores. Como solo tenemos una columna seleccionada, en el campo Ordenar índice lo dejamos en blanco. Luego veremos en otros ejemplos cómo utilizar esta opción. En el argumento Criterio de ordenación debemos elegir si queremos que los datos se ordenen de forma ascendente o descendente. Si lo dejo por defecto, lo ordena de forma ascendente de la A a la Z. Y si escribo como valor -1, ordena los valores de la Z a la A. Escribimos -1 y al pulsar aceptar se muestra el listado de vendedores ordenados de forma descendente. Nos situamos en la siguiente celda y ahora vamos a elegir dos columnas y vamos a ordenar la tabla por el campo vendedores. Insertamos de nuevo la función desde la categoría Búsqueda y referencia. En la columna Matriz seleccionamos el rango que hace referencia a las columnas de vendedores y zonas. En el segundo argumento le indicamos por la columna que vamos a ordenar la tabla. Si escribimos un 1 lo ordenamos por la columna de vendedores y si escribimos un 2 por la columna de zona. Vamos a ordenar la tabla por los vendedores, por lo que escribimos un 1. En el tercer argumento vamos a ordenar la tabla de forma ascendente, desde la A a la Z. Escribimos un 1 o lo dejamos en blanco, ya que este valor sería el predeterminado para este argumento. Al pulsar aceptar obtenemos una tabla ordenada por el campo vendedor, mostrando no solo el nombre del vendedor, sino también su zona de trabajo. En el siguiente ejemplo vamos a ordenar toda la tabla por el campo fechas. Nos situamos debajo de la columna vendedor y pulsamos de nuevo en la función ordenar que encontramos en la categoría Búsqueda y referencia. En el primer argumento seleccionamos la tabla completa con los 4 campos. En el segundo argumento escribimos un 4 ya que vamos a ordenar la tabla por el campo fechas. En el tercer argumento vamos a organizar los datos de las fechas de mayor a menor, por lo que escribimos como valor -1. Y el último valor lo dejamos en blanco. Al pulsar aceptar se nos muestra la tabla completa organizada desde la fecha mayor a la menor. En el siguiente ejemplo vamos a ordenar toda la tabla por el campo ventas, pero vamos a rellenar el último campo que en el ejemplo anterior lo habíamos dejado en blanco. Insertamos de nuevo la función ordenar. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, seleccionamos la tabla completa con los 4 campos. En el segundo argumento escribimos un 3, ya que vamos a ordenar la tabla por el campo ventas. En el siguiente argumento vamos a organizar los datos de las ventas de menor a mayor, por lo que escribimos como valor 1, o lo dejamos en blanco. Y en el último campo escribimos verdadero para organizar la tabla con el campo ventas como primer campo de la tabla resultados. Al pulsar aceptar se muestra la columna ventas como primera columna de la tabla y los datos organizados de forma ascendente de las ventas menores hasta las mayores ventas realizadas. Nos situamos en la siguiente hoja para utilizar la función ordenar por. La diferencia entre ambas funciones es que la función ordenar por me permite ordenar nuestra tabla de datos por más de un criterio de ordenación. En el primer ejemplo queremos ordenar la tabla por zonas y por fechas. Insertamos la función desde la categoría Búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo insertamos los argumentos de la función. En la columna Matriz seleccionamos el rango que hace referencia a todas las columnas de nuestra tabla. En el segundo argumento le vamos a indicar por qué columna queremos que nos ordene la tabla como primer criterio de ordenación. En nuestro caso vamos a seleccionar la columna de zona. En el argumento orden le indicamos si queremos organizar la tabla de forma ascendente o descendente. Si lo dejamos en blanco o escribimos un 1, dejará el orden predeterminado, que es ascendente. En los dos siguientes argumentos vamos a insertar el segundo criterio de ordenación para nuestra tabla. Ahora vamos a ordenar la tabla por las fechas. En el argumento Matriz 2 seleccionamos la columna de fechas. Y en el orden escribimos como valor -1 para ordenar los valores en forma descendente, de la fecha mayor a la menor. Al pulsar aceptar, se nos muestra la tabla ordenada por zona y dentro de la misma zona se organizan los registros por las fechas de mayor a menor.
El segundo criterio de ordenación nos valdría en el caso de que existan registros repetidos en el primer criterio. Si no, este segundo criterio no nos serviría de nada. Lo vamos a comprobar en los dos siguientes ejemplos. Insertamos de nuevo la función desde la categoría búsqueda y referencia. En la columna matriz, seleccionamos el rango que hace referencia a todas las columnas de nuestra tabla. En el segundo argumento, seleccionamos la columna de fechas. Y en el campo orden lo dejamos en blanco para ordenar la tabla de forma ascendente. Y pulsamos en el botón de aceptar. Y se nos muestra la tabla organizada por fechas de la fecha menor a la mayor. Vamos a realizar el mismo ejemplo, pero utilizaremos un segundo criterio de ordenación, que será los vendedores. Insertamos de nuevo la función desde la categoría búsqueda y referencia. En el argumento matriz seleccionamos el rango que hace referencia a todas las columnas de nuestra tabla. En el segundo argumento seleccionamos la columna de fechas. Y no escribimos nada para dejar la tabla ordenada de forma ascendente, como en el caso anterior. En el argumento matriz 2 seleccionamos la columna de vendedores. Y en el orden escribimos como valor -1 para ordenar los valores de forma descendente. Al pulsar aceptar podemos comprobar que con ambos ejemplos obtenemos el mismo orden. Esto es debido a que no tenemos ninguna fecha que se repita en el primer criterio de ordenación, por lo que el segundo criterio no nos sirve de mucha ayuda. La ventaja de utilizar las funciones ordenar y ordenar por respecto a los comandos que encontramos en el grupo de opciones de ordenar y filtrar es que si añado un nuevo registro a la tabla o modifico uno de los registros, se actualizan en los resultados obtenidos ordenándolos de forma automática. La desventaja es que debemos tener la información de nuevo en otra ubicación, ya sea en la misma hoja o en otra hoja diferente. Vamos a comprobarlo. Movemos los dos registros que tenemos en la parte inferior para que se añadan a nuestra tabla predefinida. Y vemos que al formar parte de la tabla origen, automáticamente los registros quedan organizados en nuestros ejemplos. Nos situamos en la hoja donde teníamos los ejemplos de ordenar por, para comprobar que con esta función sucede también lo mismo. Movemos los dos registros que tenemos en la parte inferior para que formen parte de nuestra tabla predefinida, y automáticamente los registros quedan organizados en los ejemplos que teníamos. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar las funciones matriciales ordenar y ordenar por en Excel 2021. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.